Ok, bienvenidos a Mr. Big Monkey, esta primera transmisión en vivo. Y este canal está diseñado para aprender y adquirir habilidades que nos servirán para avanzar en nuestra carrera profesional y personal. El objetivo de este canal es ofrecer información y educación al ser humano del siglo XXI. What's up, Big Monkeys? Bienvenidos a esta comunidad donde vamos a aprender a programar y vamos a aprender a cosas que nos van a servir en nuestro diario vivir. Estoy muy contento de estar acá y hoy es el día 1 de este campo. Durante la siguiente hora voy a hacer dos presentaciones que hablan acerca del programa, hablan acerca de este proyecto. Y en este momento lo que voy a hacer es, vamos a comenzar un timer y la propuesta es estudiar 1 hora, descansar 10 minutos y 1 hora de estudio, 10 minutos de descanso. Todo dependiendo del tiempo que tengamos. Voy a tratar de grabar 3 veces a la semana, como tenemos acá en los horarios, podemos ver. En este momento simplemente voy a cambiar acá para poder comenzar este timer. Pero vamos a comenzar la presentación en 3 minutos. Esto es una forma simplemente de presentarme. Soy Mao y me alegra mucho si estás viendo este video y si quieres hacer parte de esta comunidad. La intención es que crezca, que nos convertamos en Big Monkeys, que pensemos como seres que quieren que todo funcione en esta sociedad y para todos, que todo sea mejor, ¿cierto? Utilizando tecnologías y utilizando lenguajes de programación y inglés. Y en un momento, cuando comencemos, voy a compartir con ustedes el plan, el proyecto. Espero que les guste, espero que se unan a la comunidad y estén activos, que crezcamos juntos. La intención de esto es certificarnos, como lo explicaré en 2 minutos. Simplemente en este momento estamos esperando a que personas lleguen y comiencen a que tengan tiempo de prepararse. Hoy voy a comenzar con los primeros ejercicios después de la presentación. Sin embargo, todos los días, cada emisión de este programa, de este canal, va a ser de la misma forma, el mismo protocolo, para que nos familiaricemos con el sistema que vamos a seguir. Por esa razón, quiero hacer estas presentaciones, como para que todos estemos en el mismo bus y que todos sepamos cómo vamos a trabajar. Esto es un proyecto personal que quiero realizar. Siempre he estado interesado en tecnologías y en desarrollo web y trabajar con computadores y lenguajes. Entonces, existe un curso que fue creado por un grupo de gente muy talentosa que quiere poner en las manos de todo el mundo este tipo de conocimiento, y está en inglés. Entonces, la intención es precisamente traducirlo, y a medida que lo vamos traduciendo vamos desarrollando los ejercicios. O sea que si eres ambicioso y quieres aprender no solamente a programar, pero a mejorar tu nivel de inglés, esta es la oportunidad, este es el canal y estos son los videos que te van a ayudar. Entre todos vamos a crearlo y espero que participes activamente en este proyecto. 35 segundos para comenzar.
¿Qué más te digo? Estoy empezando a conocer todos estos nuevos sistemas para utilizar estas nuevas tecnologías para compartir material, para crear contenido, que es la intención, crear contenido que le añada valor a esta experiencia humana, ¿cierto? Que nos ayude a mejorar nuestra capacidad de vida, nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida. 5, 4, 3, 2, 1 y estamos live. Bienvenidos. Vamos a comenzar este counter, porque como les digo, vamos a trabajar 1 hora y descansamos 10 minutos y luego volvemos a trabajar 1 hora. Entonces, pues sí, bienvenidos a este canal. Me encanta poder estar acá y la primera parte en esta primera hora, lo que vamos a hacer es, quiero compartir con ustedes una presentación que explica básicamente de lo que el proyecto se trata y como la misión y los objetivos y lo que ha motivado a este proyecto. Este es un curso de programación y práctica de inglés. La intención es certificarnos, obtener 5 certificaciones. Las primeras 5 certificaciones de 9 que este curso ofrece. La primera certificación es en diseño web adaptativo. La misión de este curso es inspirar a estudiantes, a personas de cualquier edad, especialmente en este momento donde muchas personas están reimaginándose su carrera profesional precisamente por las condiciones en las que estamos viviendo, por las condiciones que el planeta está en este momento pasando. Entonces la misión de este curso es eso, ofrecer eso, ¿no? Ofrecer una oportunidad para inspirar a gente a involucrarse en este tipo de profesión del desarrollo web y del uso de tecnologías. Los proyectos que vamos a realizar están en inglés y por eso de esa forma no solamente vamos a aprender lenguajes de programación, pero al mismo tiempo vamos a practicar nuestro inglés. Como podemos ver en estas gráficas demuestran la cantidad de trabajos que se han perdido frente a la automatización de procesos y la utilización de nuevas tecnologías. Continúan desplazando día a día más obreros, más puestos de trabajo. Está pronosticado que en esta misma década, del 2020 al 2030, más de 375 millones de trabajos van a desaparecer. Aquí podemos ver las gráficas desde 1990 hasta el 2020, la cantidad de trabajos reemplazados por sistemas de automatización ha sido exponencial y va a continuar creciendo exponencialmente, como podemos ver. Muchísimas personas día a día pierden sus trabajos porque las compañías están reemplazándolos por sistemas inteligentes, por robots, por máquinas que pueden trabajar 24 horas al día y no dicen nada. Entonces, por eso necesitamos ser parte de esta revolución para no quedarnos atrás y simplemente tratar de buscar trabajos que ya no van a existir y si van a existir van a ser limitados y cada vez en peores condiciones. Uno de los objetivos de este proyecto es incrementar la cantidad de desarrolladores tecnológicos, especialmente de habla hispana en este caso, pero si nos damos cuenta, países menos desarrollados, países de Sudamérica, países africanos, Asia, todavía no hay mucho acceso a personas que se dediquen a este tipo de profesiones. Por ese motivo es fundamental que nos motivemos a aprenderlo y trabajemos con las nuevas generaciones para que nuestros países
no se queden atrás y podamos seguir creciendo en esta industria, en esta revolución tecnológica. Este curso proporciona los conocimientos necesarios para formar parte de este movimiento tecnológico. Y la ventaja de obtener estos certificados es que con estos certificados vas a poder demostrar los conocimientos que se necesitan para diferentes procesos, para diferentes trabajos. Y en este momento, pues lógicamente hay compañías que están totalmente necesitadas de personas como tú, personas como yo, personas que quieren participar de esta industria tecnológica. Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida y esa es una de las razones. Soy tu amigo Mao y estoy aquí precisamente para aprender. Quiero aprender de esta experiencia, quiero aprender de ti, quiero aprender de todas las personas que hagan parte de esta comunidad. Y me encanta saber que podemos utilizar estos medios tecnológicos para comunicarnos y para crear una cultura y una comunidad que está pensando en crecer y está pensando en mejorar todos los días, porque esa es la intención primordial. Este es el plan que he montado basado en el currículum de FreeCodeCamp, basado en el sistema que vamos a utilizar. La intención es cubrir 300 horas de instrucción y práctica en 5 semanas. Disculpa, no en 5 semanas, entre 6 y 8 semanas. Pero los creadores del currículum han llegado a la conclusión de que 300 horas por cada certificación es el tiempo, más o menos el tiempo que se necesita para afianzarse uno en los conocimientos que se van a adquirir. Y afortunadamente el currículum el curso, el camp, está diseñado de tal forma que es todo basado también en hacer. A medida que vamos leyendo información, vamos desarrollando ejercicios donde aplicamos los conceptos que vamos aprendiendo. Y esto, pues, como sabemos, no hay nada mejor que manos a la obra, así se aprende haciendo. Y esta es una oportunidad muy especial para poder aprender con un currículum y con un programa que a mí personalmente me parece muy interesante y por eso quiero explorarlo a fondo hasta el punto de poder obtener las certificaciones. Algo que es súper interesante de este programa es que desde la primera certificación vamos a tener la oportunidad de crear un portafolio que va a ser nuestra tarjeta de presentación cuando alguien nos quiera de pronto contratar o quiera utilizar nuestros servicios. Fácilmente podemos mostrar los proyectos que hemos desarrollado, que son los mismos proyectos que vamos a utilizar para certificarnos y que sirven como base de nuestro primer portafolio de creaciones, de proyectos, de trabajos que vamos a realizar con los conocimientos que vamos adquiriendo. Como hablaba en el plan, la primera parte es diseño web adaptativo, que es lo que vamos a comenzar hoy a aprender. La segunda parte van a ser algoritmos en JavaScript y estructura de datos. Básicamente la primera parte es todo lo que se llama, todo lo que se refiere al front-end, que es la parte como visual, lo que se ve, lo que el usuario ve. En la segunda parte vamos a trabajar, en la segunda certificación, algoritmos en JavaScript y estructura de datos, vamos a ver un poco más el back-end, que es como la máquina de las aplicaciones, la máquina de los websites o de lo que vayamos a desarrollar. Luego en la tercera certificación vamos a ver librerías de interfaz. Cuarta certificación, APIs y microservicios. La quinta certificación, aseguramiento de calidad y pruebas.
Yo coloqué estas fechas un poco tentativamente. Lo que les digo, entre 6 y 8 semanas confiamos que nos va a tomar cada certificación. Y estas son las 5 certificaciones primeras que vamos a tratar de adquirir, a tratar de conseguir. Hay preguntas que muchas personas se hacen acerca de este tipo de conocimiento, de profesión. Y una de las más comunes es qué edad se necesita para empezar a programar. Y la realidad es que si tienes acceso a una computadora, sabes leer y puedes seguir instrucciones, muy probablemente puedes hacer esto, puedes programar, puedes aprender, puedes comenzar a hacerlo y ya pues a medida que se va avanzando, puedes darte cuenta si esto es realmente lo que quieres hacer o no quieres hacer, si te interesa o no. Pero por lo menos mojarte los pies en este campo para saber si es algo que posiblemente tenga el potencial para ti, para que se convierta en tu profesión, en tu carrera. Es una carrera muy linda, es una carrera llena de creatividad, llena de creación. Si eres una persona creativa, si eres una persona que quiere encontrarle soluciones a problemas en la industria, en la sociedad, con el medio ambiente, podemos darnos cuenta que todo esto se puede relacionar con las los nuevos movimientos de inteligencia artificial y machine learning y todo este tipo de cosas. O sea, mientras más vayamos profundizando en estos temas, más aplicaciones vamos a poder pensar, más soluciones vamos a poder crear, porque vamos a poder utilizar diferentes conceptos, ponerlos juntos y crear aplicaciones, soluciones que pueden afectar para bien la vida tuya y la vida de muchas personas. Podemos hacer mucho bien por medio de esto. Otra de las preguntas que hacen, ¿se necesita tener un alto nivel de matemáticas? No necesariamente. Realmente en este momento, con los tipos de lenguaje de programación que existen, hay muchas herramientas que básicamente ya están listas para que las utilicemos. De pronto, hace unas décadas atrás era importante tener un conocimiento más grande de matemáticas para programadores, porque no existía la cantidad de lenguajes que existen ahorita, no existían la cantidad de librerías, no existían la cantidad de WebSockets o aplicaciones que ya básicamente están listas para que uno las utilice de la forma en la que quiera implementarlas en tu código, en tu aplicación o en cualquier proyecto que estés realizando. Por eso no es necesario realmente tener un nivel gigante pues, de matemática. Esa es la respuesta realmente, sí. Hay oportunidades de trabajo para programadores. Hay muchísimas oportunidades. La demanda es gigante. La demanda de programadores. Muchas industrias están buscando personas todo el tiempo, especialmente ahorita con Big Data y con el Internet of Things de IoTs y todas estas nuevas tecnologías que se están uniendo con inteligencia artificial, machine learning. Vemos ahorita los self-driving cars, donde carros que se manejan solos, todos estos sistemas, todas estas nuevas máquinas que se están comunicando constantemente entre ellas y tomando decisiones y utilizando otro tipo de tecnologías para utilizar cierto tipo de información. Necesitamos, la demanda es grandísima, sí hay mucho trabajo en esta industria, en este tipo de... Además que las aplicaciones son vastas, se extienden
a muchas facetas de la vida humana. Imagínate, ahorita estamos hablando de casas inteligentes, carros inteligentes, ciudades inteligentes, y para que esas ciudades, esos carros o todo esto pueda ser inteligente, nos necesitan a nosotros, necesitan programadores, necesitan personas que estén manteniendo los sistemas, que creen nuevas aplicaciones y nuevos sistemas, que estemos constantemente desarrollándolas y haciéndolas mejor, entendiendo cómo es que están funcionando, cómo es que están ellas mismas evolucionando, ¿no? A medida que utilizamos inteligencia artificial y todo esto, necesitamos poder entender lo que ellas mismas están haciendo y luego tomar decisiones basadas en la solución que queramos encontrar. Esas son como las preguntas y respuestas que tenemos aquí. Esto es realmente como una forma de mostrar lo fácil que es esto si le dedicamos el tiempo y si nos comprometemos a aprender. Aprendemos desde la casa. Una de las razones de hacer esto es precisamente eso. Ahora estamos mucho más tiempo en la casa, trabajando desde la casa, si tienes trabajo, y si no tienes trabajo y no puedes trabajar desde la casa, bueno, este es un buen momento para pensar en algo que te puede abrir las puertas a una mejor vida, a mejores oportunidades. Aprendemos en casa, vemos los videos y seguimos paso a paso las actividades. Vamos a crear los proyectos que están al final de cada grupo de certificaciones y nos certificamos. Después de que enviemos, después de que completemos todos los ejercicios que cada sección nos pide completar, completamos los proyectos al final de la sección en la que nos queremos certificar, y después de eso puedes recibir tu certificado, y aparte de eso, todo gratis. Es lo mejor de todo, es eso, es todo gratis. Y lo mejor de todo esto es que después de que recibas tu certificado, puedes utilizarlo en tus profiles, en tu hoja de vida, en tu LinkedIn profile, en donde quieras. Y FreeCodeCamp se ha convertido en una entidad reconocida por muchas industrias, por muchas empresas, donde reconocen que la calidad de la instrucción y el conocimiento que los estudiantes adquieren es bueno y suficiente para darles una oportunidad en esta industria. La plataforma que vamos a utilizar para aprender es FreeCodeCamp, que es el currículum del que estaba hablando, que vamos a utilizar, y Mr. Big Monkey, que es este canal. Entonces, bienvenidos Big Monkeys a esta comunidad, y vamos a hacer uso de el magnífico trabajo que han hecho las personas de FreeCodeCamp aquí para poner esto a nuestra disposición y poderlo utilizar. Este es el mejor momento para empezar una carrera profesional, y como hablábamos antes, es un buen momento para reimaginarnos como individuos, reimaginarnos como personas que ahorita en este momento pues estamos pasando por lo que estamos pasando, y necesitamos entender que un momento. Sí, y necesitamos entender que muchas personas lógicamente están pasando por momentos muy críticos, pero sin embargo estos momentos en la vida de la humanidad, en nuestra existencia, nos permiten para eso, nos permiten para reimaginarnos y decir, ok, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos a la mano? ¿Qué tal si aprendo esto? ¿Qué tal si aprendo aquello?
¿no? ¿Qué otro tipo de oportunidades me voy a dar a mí mismo? Y hablando precisamente de oportunidades, es no quedarnos esperando a que otros nos den las oportunidades. Nosotros somos creadores y vamos a crear nuestras propias oportunidades que abrirán otras puertas, no solo para nosotros, pero para las próximas generaciones. Por eso te invito, si eres padre de familia o madre de familia, para que invites a tus hijos, a tus hijas, a tus primos, a que a que aprendan de estos temas. Porque este es el presente y el futuro de la humanidad. Entonces, de verdad te hago una invitación gigante para que entiendas que tienes la capacidad y las herramientas están disponibles para crear este tipo de oportunidades para nosotros mismos. Aprender en casa, practicar con los proyectos y recibir los certificados. ¿Por qué aprender esto? ¿Por qué no? ¿Por qué pasamos horas y horas viendo televisión o sentados ahí en videojuegos o escuchando novelas? ¿Por qué sí tenemos tiempo para eso y por qué no tenemos tiempo para aprender o para invertir el tiempo e invertir en este tipo de aprendizaje, de conocimiento, ¿cierto? Recordemos que el tiempo es uno de los assets, es uno de los es algo muy valioso. El tiempo es muy valioso y si tenemos tiempo para hacer una cantidad de actividades que a veces realmente no le adicionan valor a nuestra vida, ¿por qué no vamos a invertir tiempo? Ni siquiera dinero, porque es gratis. Pero ¿por qué no vamos a invertir tiempo en este tipo de conocimiento y actividades, sabiendo que lo único que va a hacer es ayudarnos a crecer como personas, como seres humanos? Entonces, lo que hablábamos, ya no se necesita estar en la universidad, ir por 5 años, después las maestrías y los doctorados, y entonces resulta que ya no son 5 años, sino 8 o 7 años pagando fortunas y después saliendo con deudas, y cuando podemos hacerlo desde la casa, podemos, si nos aplicamos y si nos organizamos y tenemos un poco de disciplina, podemos hacerlo desde la casa. Entonces, esa es la invitación hoy. La invitación hoy es a que tomemos las riendas de nuestra vida y que pensemos que sí podemos hacerlo y que nos vamos a certificar y que cada día, así sea media hora, así sean 15 minutos, 20 minutos, de todas maneras es muy poco, pero si puedes más, dedícale 1 hora diaria, dedícale 2 horas, puedes dedicarle 3 horas, 4 horas, hazlo, más rápido te certificas, más momentum vas a coger, más impulso. Mientras más tiempo le dediquemos, más impulso y más ganas y más nos vamos a empezar a enamorar de esto. La intención es esa, que nos enamoremos de este tipo de conocimiento y del potencial que tiene. ¿Ok? Esa es la invitación hoy. Big Monkeys, lo que te digo es, la intención es crear una comunidad que ame aprender, que ame programar, que ame crecer, que ame encontrar soluciones a nuestros problemas personales y a los problemas sociales, problemas en nuestras comunidades. Esta es la primera parte de lo que quiero hacer hoy, el primer día de este campo, de este curso. Vamos a revisar cómo está nuestro timer. Ok, todavía tenemos 46 minutos. Todavía tenemos el tiempo para ir por nuestra segunda presentación. Es un poco más simplemente enfocada en la primera certificación, que es... bueno, nos salimos. Ok. Esta presentación está más enfocada en la certificación en diseño web adaptativo.
lo que hablábamos, 300 horas de 6 a 8 semanas. Aquí tengo agosto 20 porque había hecho esta presentación precisamente hace como 4 días, pero hasta hoy la estamos presentando, pero está bien. Hoy estamos a 24 de agosto. La audiencia que esperamos para esto está entre 10 años en adelante. El nivel es básico y esa distancia, como estábamos conversando, es todo desde la casa. La plataforma que se va a utilizar es freecodecamp.org y Mr. Big Monkey. Los materiales, lo primero es interés en aprender. Lo segundo, pues tener un computador, conexión a internet y una cuenta en FreeCodeCamp. Definitivamente sí es más fácil en un computador de mesa o en un laptop, en un tablet también, pero en el teléfono va a ser mucho más difícil. Entonces te invito a que si tienes un computador de mesa, te sientes y lo hagas ahí, o en un laptop, pero en el teléfono va a ser muy complicado, especialmente necesitas un teclado. O sea que si puedes tener acceso a un teclado, va a ser mucho más fácil y más dinámico, más agradable el proceso de aprendizaje. La cuenta de FreeCodeCamp, vamos a hablar ahorita después de esta presentación, vamos a ir a la página y vamos a tomar un vistazo de cómo se ve la página, dónde vas a ir a abrir tu cuenta y cómo funciona el curso. El objetivo de este canal y el objetivo de este proyecto es, el objetivo de esta certificación inicial es aprender a utilizar básico HTML y HTML5, que es el Hypertext Markup Language, aprender el básico CSS o CSS, que es Cascade Style Sheets. La aplicación de diseño visual es otro objetivo de este. Vamos a aprender a diseñar, a cómo hacer que las páginas o las aplicaciones que estemos creando se vean bien. Aplicación de accesibilidad. Recuerda que en este momento estamos en una época de inclusión, donde personas con limitaciones físicas o no vamos a dejarlos por fuera. Queremos que cualquier personas que estén limitadas visualmente, auditivamente, o cualquier tipo de discapacidad, debemos tomar en consideración esas personas para cuando estamos diseñando y desarrollando nuestras soluciones, nuestras aplicaciones. Principios de diseño web adaptativo. Vamos a aprender acerca de este web adaptativo que así como el título lo dice, se adapta precisamente al device o al aparato electrónico que estés utilizando. Si estás viendo o utilizando la aplicación en un teléfono, se va a adaptar a la pantalla del teléfono. El diseño va a cambiar, se va a ver diferente a como se ve en un computador de mesa o en un desktop. La intención es aprender acerca de esto y precisamente utilizando CSS Flexbox, CSS Grid. Con estos conceptos vamos a hacer que las páginas dinámicamente se presenten al usuario de una forma que es agradable, que tiene sentido, que el usuario pueda disfrutar la experiencia. Es acerca de eso, crear una experiencia agradable para la persona que está utilizando tu aplicación o tu página o lo que sea. Y el último objetivo de esta certificación es crear los 5 proyectos que necesitamos crear para certificarnos utilizando estos conocimientos, utilizando estos temas que acabamos de revisar. La práctica, vamos a básicamente estudiar cada nivel, enviar los grupos de ejercicios que necesitamos enviar
Vamos a repasar esos conceptos, pues estudiando los ejercicios. Vamos a utilizar los elementos HTML y HTML5. Luego te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia entre HTML y HTML5, simplemente la versión más moderna, para familiarizarte con la forma en la que se comportan en el documento los objetos. Luego vamos a utilizar reglas CSS, como lo hemos hablado, y las diferentes formas de aplicarlas para familiarizarnos con el cambio que producen en la forma visual del documento. Recordemos que la primera parte que vamos a trabajar es el front-end. Entonces es cómo se ve la aplicación, cómo se ven las páginas, cómo se comportan. Para eso vamos a utilizar estos dos lenguajes, HTML y CSS. Luego, cuando comencemos a utilizar JavaScript, ya va a haber una integración donde las aplicaciones van a ser más interactivas y le vamos a aplicar muchas más funciones. Pero esta es la primera parte de nuestra certificación. Una invitación que te hago es a que explores y practiques sin miedo a cometer errores, ¿ok? Vamos a equivocarnos muchas veces, vamos a cometer errores, pero no debería preocuparnos porque a medida que cometamos uno vamos a empezar a pensar, ¿qué pasó? ¿Dónde está el error? Y como programador eso es una habilidad que se necesita, tener la paciencia y la capacidad de, vamos a buscar dónde está el bug, right? Vamos a debug nuestro código, darnos cuenta dónde está el error ortográfico en el sentido semántico de cómo se escribe de la sintaxis, de cómo se escribe el código, y de pronto nos falta un paréntesis, de pronto nos falta un tag, una etiqueta, de pronto nos falta algo, hay algo que puede estar quebrando el código en cierto punto, entonces necesitamos poder, vamos a revisar. Y de esa forma, pues, solucionar los errores que vamos encontrando. Pero la invitación es no tener miedo de tratar diferentes cosas, no tener miedo de romper el código, incluso adrede, para darnos cuenta qué pasa si esto se programa de esta forma. Entonces ya nos damos cuenta, este tipo de error va a suceder. Eso nos ayuda incluso a pensar fuera a pensar más grande en las posibilidades, en lo que puede ir mal y la forma de solucionarlo. Es todo un hábito que vamos a ir adquiriendo y aprendiendo, como todo se comienza a trabajar como una forma de pensar también, ¿cierto? Los programadores, los ingenieros, cada profesión tiene su propio sistema de pensamiento, como sus propios protocolos de pensamiento, la forma como nos acercamos a los problemas y la forma en que nos creamos las soluciones. Es todo un proceso que a medida que más tiempo dediquemos en estos cursos, en estas certificaciones, vamos a ir desarrollando ese tipo de approach, cómo nos acercamos a un problema y cómo nos imaginamos y cómo creamos las soluciones para eso. Bueno, este fue la última slide de esta presentación. Entonces, como habíamos hablado antes, todavía nos quedan 36 minutos de esta primera hora. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro Free Code Camp. Vamos a ir a Free Code Camp. Entonces lo que te digo, simplemente ve a Free Code Camp, right? Es a freecodecamp.org. Y si tú vas a freecodecamp.org, te vas a dar cuenta que, por lo menos en este caso, yo ya creé mi cuenta, pero si no has creado tu cuenta, por favor hazlo, porque
la vas a necesitar. Además que ellos en cada ejercicio, ellos llevan un tracking. Um, a veces no encuentro palabras en español y les pido por favor que me disculpen, pero lo que hace la aplicación y el programa de FreeCodeCamp es que ellos te hacen un seguimiento, esa es la palabra, hacen un seguimiento del progreso que has llevado desarrollando los ejercicios. De esa forma, ellos al final de cada nivel, al final de cada certificación, pueden darse cuenta de que desarrollaste todos los ejercicios y creaste los proyectos. De esa forma ellos pueden darte la certificación, certificarte y estar seguros de que estudiaste y cumplimos todo el currículum que ellos han creado. Por eso es importante que crees tu cuenta. Lo que te digo es totalmente gratis. Y lo único que necesitas es un email donde realmente tengas acceso a él para recibir notificaciones, para poder administrar tu cuenta y para recibir tus certificaciones. Entonces, en este momento lo que te estaba diciendo aquí, FreeCodeCamp, me están diciendo: hola, welcome back, Mao Soluna. Esta es mi cuenta. Si tuviéramos proyectos ya creados, aquí en nuestro portafolio se verían. Si quieres cambiar las settings de tu cuenta, puedes hacerlo aquí, en la configuración de tu cuenta. Aquí hay una frase que es algo que FreeCodeCamp hace en su website, es que constantemente están compartiendo frases de inspiración, para inspirarnos. En este caso, esta dice que those who says it cannot be done should not interrupt the person doing it. Unknown. Acuérdate que una de las razones de este proyecto es practicar inglés. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer en inglés, vamos a traducirlo, vamos a desarrollar los ejercicios. En este caso estaba leyendo esta frase y dice que aquellos que dicen que no puede ser hecho, deberían no interrumpir la persona que lo está haciendo. Sí, hay personas que están activamente buscando soluciones, tratando de encontrar respuestas, mientras que hay otros grupos de personas que dicen: no, eso no se puede hacer, pero ¿qué está perdiendo el tiempo? ¿Qué está tratando de hacer si no se puede? Aquí están diciendo que esas personas que están diciendo eso deberían más bien de no decir nada para no interrumpir a la persona que está buscando una respuesta, que está buscando las soluciones. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La persona que está diciendo que no se puede hacer? ¿O la persona que está buscando las soluciones? La persona que está buscando la respuesta. Acuérdate de esa frase que dice que no seas parte de la solución, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Y esto que estamos haciendo, esta iniciativa, es precisamente con el fin de ser parte de la solución. De ser parte de la solución a los problemas sociales y en caso de desigualdad económica, falta de acceso a educación superior, y no tenemos excusa para no educarnos, para no tener una mejor educación. Las herramientas están acá. Seamos parte de la solución. Aquí nos dicen que if you are new to coding, we recommend you start at the beginning. Si eres nuevo en programación, te recomiendo que empieces al principio. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con nuestra primera certificación, como habíamos visto en el plan, en las presentaciones. Responsive Web Design Certification es la certificación de diseño web, de diseño web adaptativo. adaptativo. Son palabras en español que todavía no me he grabado, pero ya vamos a familiarizarnos con ellas. Adaptativo. Responsive, adaptativo.
Aquí tenemos, por eso te digo que es importante que crees tu cuenta, porque por ejemplo, en la primera parte del Basic HTML and HTML5, tenemos 28 ejercicios. En este momento aquí muestra 0 de 28 porque no hemos desarrollado ninguno. Hasta ahora vamos a comenzar. Y cada vez que desarrollemos uno de los ejercicios, este es un ejercicio, este es otro ejercicio, cada uno es un ejercicio que vamos a desarrollar y por medio de ese ejercicio vamos a aprender los conceptos, esos conceptos que ellos quieren enseñarnos y que debemos aprender para poder dominar estos temas y poderlos utilizar en nuestra carrera. Esta es la primera parte, que es de HTML, ¿cierto? Luego vamos a ver Basic CSS, 44 ejercicios en esta sección de aprendizaje de Cascade Style Sheets, ¿cierto? Luego tenemos la aplicación a diseño visual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de, vamos a aprender a entender cuál es la mejor forma de colocar los elementos, los títulos, los párrafos, las imágenes, los videos, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Cómo hacer que todo se vea armónico y que crear una buena experiencia para el usuario. Eso vamos a aprenderlo acá. Colores, diferentes tipos de información que es muy importante. Accesibilidad aplicada, ¿cierto? Accesibilidad, estábamos hablando acerca de personas que necesitan, aquí podemos ver, visually impaired, gente que tiene dificultades visuales o auditivas, personas que necesitan readers. Esto es increíble, son temas muy interesantes donde vamos a abrirle las puertas a muchas personas que no tienen acceso a lo mismo que tú y yo tenemos acceso, porque podemos ver, porque podemos escuchar, porque podemos tocar, porque podemos mover, porque podemos hacer cosas. Estas personas, hay grupos de personas que no tienen acceso a este tipo de oportunidades y de esa forma se están perdiendo pues lógicamente la oportunidad de aprender y la oportunidad de interactuar con todo este contenido que existe y es nuestro papel como desarrolladores, es nuestro deber como desarrolladores ofrecerle a estos grupos de hermanos y hermanas que puedan tener acceso a estas tecnologías y a este contenido. Tenemos Responsive Web Design Principles, 4 ejercicios. Interesante, simplemente vamos a llegar allá. Luego vamos a ver CSS Flexbox, 17 ejercicios, CSS Grid, 22 ejercicios, Responsive Web Design Project, son los proyectos que hablamos al principio. Y estos son los 5 proyectos al final de esta certificación. Hasta aquí llega nuestra primera certificación, nuestras primeras 300 horas, donde nos están pidiendo aquí, vamos a construir una página de tributo, vamos a crear una encuesta, vamos a crear un landing page, un product landing page, vamos a documentar una página de documentación técnica y una página donde vamos a colocar va a ser nuestro portafolio personal, donde vamos a comenzar a colocar todos nuestros proyectos. Como hablábamos, esto es una gran ventaja porque luego cuando hagamos la certificación de JavaScript, cualquier tipo de proyecto que desarrollemos en JavaScript va a ir a nuestro portafolio. Entonces desde el principio vamos a tener un sitio donde vamos a tener nuestros proyectos, nuestro código, que vamos a poder compartir con empleadores, vamos a poder compartir con colegas, con Big Monkeys, con la gente de esta comunidad. Entonces es algo bien organizado y bien interesante. Esta es la primera parte de este primer día.
La intención precisamente era esa, como ir un poco acerca, mostrar las presentaciones y ver por encima el website. Entonces, lo que te digo es, y te pido, ve, abre tu cuenta en FreeCodeCamp y prepárate para los videos que vienen, porque vamos a comenzar desde el primer ejercicio de este proyecto, ¿cierto? Vamos a traducirlo, vamos a leerlo en inglés y luego a medida que lo vamos traduciendo vamos a ir desarrollando el ejercicio, vamos a enviarlo juntos, nos lo validan y inmediatamente podemos pasar al segundo ejercicio. La validación es inmediata. Si hay algún tipo de error en el código o algo, inmediatamente nos van a decir, necesita hacer esto, necesita que mire qué pasó aquí. Validan el código, pasamos al siguiente ejercicio. De esa forma va a ser mucho más dinámico y mejor, ¿cierto? Tenemos 24 minutos de nuestra primera hora. Entonces, let's move along. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. ¿Listos, Big Monkeys? Good. Entonces, después de, nos toca crearnos como un dance de Big Monkey Dance, right? Vamos a crear un dance aquí bien interesante. Vamos a empezar con Basic HTML and HTML5, right? Vamos a comenzar con la introducción. Introduction to Basic HTML and HTML5. HTML, or Hypertext Markup Language, is a markup language used to describe the structure of a web page. It uses a special syntax or notation to organize and give information about the page to the browser. Elements usually have opening and closing tags that surround and give meaning to content. For example, there are different tag options to place around text to show whether it is a heading, a paragraph, or a list. For example, abre etiqueta, page 1, top level heading may be a page title, and close, right? Close la etiqueta. P, a paragraph of text, some information we would like to communicate to the viewer. This can be as long or short as we would like. Y si nos fijamos en esto, acuérdate de esto porque vamos a ver qué son esas etiquetas y por qué se abren y se cierran. Acá tenemos otra etiqueta y luego tenemos el OL element y luego tenemos un LI, number 1 on the list, cerramos el I, abrimos el I, number 2, cerramos, abrimos el I, a third item, cerramos el I, o sea, LI, ¿cierto? Acuérdate que estamos en inglés y OL, cerramos esta etiqueta y ya vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Este es el ejemplo del texto en código, ¿cierto? Y en esto se convierte, becomes. Ese código se convierte en esto, becomes. ¿Sí ven? Aquí tenemos nuestro título, que es este, top level heading, se ve así. Then, a paragraph of text, some information we would like to communicate to the user. This can be as long or short as we would like. Number 2, first. Number 1 on the list, second. Number 2, third, a third item. The hypertext part of HTML comes from the early days of the web and its original use case. Pages usually contain static documents that contain reference to other documents. These references contain hypertext links used by the browser to navigate to the reference document, so the user could read the reference document without having to manually search for it. As web pages and web applications grow more complex, the W3 consortium updates the HTML specification to ensure that a web page can be shown reliably on any browser. The latest version of HTML is HTML5. This section introduces how to use HTML elements to give a structure and meaning to your web content. Y aquí ya nos dicen
nos mandan a go to the first lesson, vea la primera lección, o lección, or view the curriculum, que es ve todo el contenido. Esto es upcoming lessons, las lecciones que vienen. Pero entonces vamos a traducir esto. Introducción al básico HTML y HTML5. HTML o Hypertext Markup Language es un lenguaje de marcado con etiquetas. Es un lenguaje de marcado usado para describir la estructura de una página web. Este lenguaje utiliza una sintaxis especial o una notación especial para organizar y dar información acerca de la página al navegador. Right? Recordemos que tenemos diferentes tipos de navegadores. Tenemos Safari, Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, bueno, no sé si todavía estén, pero lo que hace el HTML es precisamente decirle a esos navegadores: hey, esta página se ve de esta forma, está organizada de esta forma, este es el título, este es el párrafo, esto es una foto, esto es un video. Los elementos usualmente tienen etiquetas que abren y cierran y que rodean y que le dan, y los elementos usualmente tienen etiquetas que abren y cierran, que abren y cierran, ¿cierto? Y esto rodea el contenido de lo que va por dentro de los tags del elemento, y le da sentido al contenido. Estas etiquetas le dan sentido al contenido. Entonces nos dice: esto es un título, y este es un título H1, H2 o H3, esto es un párrafo. A eso es lo que se refieren, ¿cierto? Estas etiquetas le dan un sentido al contenido. Por ejemplo, estas son diferentes opciones de etiquetas para colocar alrededor del texto. Aquí podemos ver que es un título, heading, un párrafo o una lista. Y eso es lo que hacen aquí en este ejemplo. Aquí nos muestran un título 1, un heading 1. Esta es una etiqueta HTML, ¿cierto? Mira que se abre con el símbolo de menos que y se cierra con el símbolo menos que. Y se cierra, o sea, se abre de esta forma y se cierra de esta forma. Se cierra de esta forma. La única diferencia cerrándolo aquí es el forward slash. Si lo ves, es la única diferencia. Esa es la etiqueta para cerrar y esta es la etiqueta para abrir. Y esto es un título, H1. Heading 1 es lo que traduce. La etiqueta P, que es de párrafo o paragraph, se abre y, como puedes darte cuenta, al final del título, al final del párrafo, se cierra. ¿Ya? Se cierra. Luego nos presentan un elemento que se llama order list, OL, order list. Aquí se abre el order list y aquí cierras el order list. Y por dentro tiene unos children, unos hijos que son los LI, que son list items. List item. Este es el primer list item, como puedes ver también. Se abre y acá se cierra. Otro list item y otro lista item. Y por eso, porque es ordenado, hay otro tipo de elementos como este que se llama UL, que es unordered list, que no es ordenada, simplemente lo muestra como una lista pero sin números. Esta te puedes dar cuenta que como es ordenada muestra 1, 2, 3. La otra mostraría solo como guiones.
simplemente como pasos. Y acá recordemos que nos están mostrando cómo este pedazo, este código acá, todo este código se vería en el browser, se veía así, ¿right? En el navegador se vería de esta forma. Ok. Luego acá dicen que el hypertext part of HTML, la parte del hypertext de esta palabra, del HTML, viene de los primeros años del web y su forma original de ser usada. O sea, originalmente utilizaban esto. Decía que usualmente estas páginas al principio del web contenían documentos estáticos que contenían referencias a otros documentos. Estas referencias contenían hypertext links que el browser utilizaba para navegar a la referencia. Así el usuario podía leer la referencia del documento en el que estaba sin necesidad de manualmente tener que buscarla, sin necesidad de salirse del documento y manualmente tener que ir a buscar una referencia. Entonces lo que hacían era, tenías un documento estático, que es lo que tenemos ahora también, ¿cierto? Links. Entonces, boom, y ese link refería a la persona a ese otro documento, pero continuabas teniendo este documento acá y podías tener acceso al otro documento. De ahí viene la parte de hypertext, ¿sí? Que es un link. A medida que las páginas y las aplicaciones de web crecieron más complejas, el consorcio W3, que es el WWW Consortium, es la entidad encargada de las especificaciones del Internet, y aquí nos dicen que a medida que fueron creciendo más complejas, esta entidad, el W3, continuó updating, continuó mejorando, continuó trabajando en el HTML, en las especificaciones del HTML, para asegurarse que las páginas web se pudieran mostrar de una forma segura, de una forma reliable, sí, se pudieran mostrar de una forma que funcionaran bien en cualquier browser. Como hemos dicho, hay diferentes browsers, está el que hace Microsoft, está el que hace Apple, está el que hace Google, que es Chrome. La intención de este consorcio es que cualquier página se vea de una forma que tenga sentido en cualquier browser, ¿cierto? Por eso de esa forma ellos crearon estas especificaciones. Así los desarrolladores están hablando básicamente el mismo lenguaje y en cualquier tipo de navegador se va a ver igual. O por lo menos no va a tener unos cambios totalmente drásticos donde se vea de una forma en un sitio y cambia totalmente en otro browser. Esta sección introduce cómo los elementos HTML le dan la estructura y sentido a tu contenido web. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, hoy en el primer día. Y lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a ir a la primera clase, a la primera lección. Vamos a mirar cuánto tiempo tenemos. Tenemos todavía 11 minutos. Vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Y después de ese ejercicio vamos a tomar 10 minutos de descanso y regresamos, ¿ok? Pero alcanzamos a hacer nuestro primer ejercicio. Básico HTML y HTML5, say hello to HTML elements. Welcome to FreeCodeCamp's HTML coding challenges. This will walk you through web development step by step. First, you'll start by building a simple web page using HTML. You can edit code in your code editor, which is embedded into this web page. Do you see the code in your code editor that says h1 hello h1? That's an HTML element. O sea, ¿cierto? Here.
Most HTML elements have an opening tag and a closing tag. Opening tags look like this. Closing tags look like this. The only difference between opening and closing tags is the forward slash after the opening bracket of a closing tag. Each challenge has tests you can run at any time by clicking the Run Test button. When you pass all tests, you'll be prompted to submit your solution and go to the next coding challenge. To pass the test on this challenge, change your H1 Elements text to say Hello World. Y luego tenemos Run the Tests, Reset All Code, Get Help. Y aquí al final nos dan, cada ejercicio tiene los pasos, las cosas que deberíamos haber hecho. Es como una lista que vamos antes de enviar nuestros trabajos, antes de enviar nuestros ejercicios, vamos a revisar para asegurarnos que cumplimos con todas lo que requieren de nosotros para enviar el ejercicio y ser validado correctamente. So your H1 element should have the text Hello World. En este caso es muy fácil, la primera prueba. Nos dicen que bienvenidos a HTML y HTML5. Dile hola a los elementos HTML. Dile hola. Hola Big Monkeys, dile hola. Ok. So, bienvenidos al campo de código gratis de HTML y a las pruebas. Bienvenido a las pruebas de HTML de este curso. Estas pruebas, estos ejercicios te guiarán, nos van a caminar, nos van a llevar por el medio del desarrollo web paso por paso. Primero, vas a comenzar construyendo una página simple de HTML, una página simple en Internet utilizando HTML. Puedes editar el código en tu editor de código, el cual está incorporado en esta página web. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos nuestro editor de código, que es muy positivo, porque no tienes que utilizar otro editor de código, que instalarlo, pasar de una página a otra, tratando de utilizarlo, mirar qué es lo que están diciendo. No, aquí todo lo tenemos a la mano. Tenemos nuestro editor de código acá y tenemos nuestro browser acá. Entonces, inmediatamente hacemos algún cambio acá, nos vamos a dar cuenta del resultado en la parte derecha, aquí en la parte blanca, que es como la pantalla, nuestro browser. Pensaron muy bien en hacer eso porque es muy didáctico, muy dinámico de esa forma. Puedes ver, te están preguntando, puedes ver el código en tu editor de código que dice H1, hello H1. That's an HTML element. ¿Sí ves? Este es un elemento H1, que es un título, ¿cierto? Es un heading 1. La mayoría de los elementos HTML tienen una etiqueta que se abre y una etiqueta que cierra. Aquí nos dicen que las etiquetas que se abren, opening tags look like this, que se ve como esto, o sea, es esta, ¿cierto? Es la etiqueta H1 que abre, y etiquetas que cierran, que se ve como esta, de aquí. Y esta es la etiqueta que cierra, ese heading, ese elemento título. La única diferencia, nos dicen, the only difference, la única diferencia entre las etiquetas que abren y cierran son el slash que está hacia adelante después del opening bracket del closing tag. Aquí, como nos podemos dar cuenta, este forward slash es la única diferencia y se encuentra después del símbolo menor que abre el closing tag. Suena un poquito raro porque el que abre lo que cierra, no, pero ya sabes, esta es la etiqueta que cierra, esta es la etiqueta que abre, y simplemente esto es lo único que se cambian en estas etiquetas para indicar que se está cerrando. Cada ejercicio, each challenge, cada ejercicio va a
o cada ejercicio puede ser probado simplemente running the test, lo que dice acá run the test. Cada ejercicio puedes probarlo simplemente rodando el test o probándolo en cualquier momento, simplemente haciendo clic en este run test, en el botón de run test. Cuando pasas todas las pruebas, serás prompted como invitado o se te pedirá que envíes tu solución para que sea validada y luego te pasará al siguiente ejercicio. Entonces, a eso es lo que me refiero. Es importante que después de que completemos lo que nos están pidiendo, lo enviemos para que sea validado y complete automáticamente el sistema en tu cuenta. Si estás login, porque necesitas estar en tu cuenta para que el computador, para que el sistema valide y complete esa prueba por ti. Hacia el final, tú sabes que todo está completado, todo se envió y no hay ningún problema para certificarte. Para pasar este primer ejercicio, para pasar esta primera prueba, lo que nos están pidiendo es que cambiemos nuestro H1, nuestro elemento H1, a que diga Hello World. Eso es todo. ¿Sí ves? Entonces, si por ejemplo aquí vamos y colocamos Hello World, right? Hello World. Inmediatamente podemos darnos cuenta que cambia aquí en el browser. Y eso es lo que nos están pidiendo, que coloquemos Hello World. Ese es todo el ejercicio, el primer ejercicio. Acuérdate que vamos a hacer run test, pero antes de hacerlo, vamos a asegurarnos que lo que necesitamos hacer lo hubiéramos hecho leyendo aquí en la parte final, lo que nos dicen. Dice que tu elemento H1 debe tener el texto Hello World. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Hello World, está bien. Vamos a run the test y lo enviamos y boom, nos está diciendo que lo completamos. Bien, este está completo. You got the touch, quiere decir como que lo sientes, o sea, sientes lo que, you got it, sientes esto. Luego aquí te van a decir submit and go to next challenge, que es lo que queremos, ¿cierto? Vamos a enviar y pasar a la siguiente prueba. Yo creo que nos quedan 3 minutos. Antes de pasar a la primera prueba, ¿qué tal si tomamos nuestro break? Te felicito si has estado aquí por toda la hora pendiente y mirando lo que estamos haciendo. Felicitaciones. A medida que sigamos haciendo esto, vamos a crear mucha más disciplina y vamos a simplemente la palabra es como acostumbrarnos. Vamos a acostumbrarnos a estar por más tiempo concentrados en los ejercicios y a medida que vamos aprendiendo vamos como a interesarnos mucho más. Yo entiendo que, por ejemplo, esta hora fue así como de pronto brutal para ti. Espero que me perdones si mi voz, mi acento, a veces las palabras como que necesito encontrar las palabras. Pero confiamos que a medida que lo hagamos más y más va a ser mucho más grato y va a ser mucho más ameno para ti como persona que está viendo este video y para mí, lógicamente, como persona que lo está creando y está compartiendo esta información. Lo hago con mucho amor y deseo de corazón que esta sea una experiencia muy grata para toda la comunidad. Entonces, Big Monkeys, ¿qué tal si tomamos un descanso en este momento y regresamos con nuestro curso, ¿ok? Con este campo. Un abrazo gigante y nos vemos en
10 minutos. Toma agua, ve al baño. Tomás, recuerda que esto luego va a estar disponible en YouTube em, con todos los links que necesitas para, para referirte a cualquier parte del video que necesites. Entonces nos vemos ahorita en 10 minutos. Chao, Big Monkeys. Descansen. Chao.
Ok, estamos de regreso aquí en Big Monkey. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Espero que se hayan hidratado, que hayan tomado agua, que hayan hecho lo que tenían que hacer. Y continuemos con la siguiente hora de ejercicios en este curso de programación utilizando FreeCodeCamp y Mr. Big Monkey. All right. Recordemos que en la primera hora estuvimos revisando las presentaciones que hablaban acerca de este curso, eh, acerca de este proyecto, y comenzamos a desarrollar nuestra primera parte de básico HTML y enviamos el primer ejercicio. Entonces, continuemos. Submit and go to next challenge. Acuérdense de enviar sus ejercicios para que se los validen. Perfecto. Basic HTML and HTML5. Headline with the H2 element. Over the next few lessons, we'll build an HTML5 cat photo web app piece by piece. The H2 element you will be adding in this step will add a level 2 heading to the web page. This element tells the browser about the structure of your website. H1 elements are often used for main headings, while H2 elements are generally used for subheadings. There are also H3, H4, H5, and H6 elements to indicate different levels of subheadings. Add an H2 tag that says cat photo app to create a second HTML element below your Hello World H1 element. Vamos a comenzar nuestro timer. ¿Se acuerdan? Nuestro timer es de 1 hora. Right? Oh, sorry, no. Nuestro timer es de 1 hora. Yep. Y vamos a comenzarlo ya. Exacto, porque es 1 hora de estudio y 10 minutos de descanso. Perfecto. Continuemos. Entonces, antes de continuar acá, permítanme, yo hago algo acá que va a hacer que... Simplemente un momento. Listo. Ok, listo. Entonces, tenemos aquí lo que nos están diciendo add an H2 tag that says cat photo up to create a second HTML element below your Hello World H1 element. Tenemos todos nuestros botones acá y luego, como habíamos dicho, al final siempre vamos a encontrar como una lista de pasos necesarios que debemos estar seguros de que los tenemos antes de enviar nuestro código, ¿cierto? Antes de enviar nuestro ejercicio. Aquí dicen que you should create an H2 element. Then your H2 element should have a closing tag. Your H2 element should have the text cat photo up. Your H1 element should have the text Hello World. Y Big Monkeys, algo que quiero decir y algo que quiero es, yo sé que puede haber gente que tiene experiencia con este tipo de conceptos y de pronto esto es muy básico para ustedes. Sin embargo, hay muchas personas, la mayoría de personas necesitan este tipo de conocimiento desde ceros, desde el principio, y por eso es que lo estamos haciendo desde totalmente el inicio. Por favor, si eres una persona que ya tiene más experiencia con esto, puedes simplemente continuar en ejercicios mucho más avanzados. Sin embargo, ¿por qué no hacer los ejercicios como una forma de repaso? Algo vas a aprender
por lo menos puedes practicar el inglés, puedes practicar la traducción y este tipo de ejercicios que son muy buenos también en el sentido que existe muchísima, la mayoría de documentación de programas, de lenguajes, existen en inglés y eso te daría una ventaja si con otra gente que de pronto no maneje este tipo de inglés técnico en esta industria. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es una buena oportunidad. Pero lo que estoy diciendo es tengamos paciencia. Al principio parece como lento y como muy básico, pero lo necesitamos para crear una estructura fuerte y unos buenos fundamentos para todos, ¿ok? Vamos a traducirlo y vamos a desarrollarlo. Bienvenidos, aquí dice básico HTML y HTML5, que es el tema que estamos viendo. Dice el headline with H2 element es un título con el elemento H2. En las siguientes lecciones vamos a construir una aplicación de fotos de gatos con HTML5 y vamos a construirla pieza por pieza, right? Entonces eso es lo que dicen aquí. Dicen que el elemento H2 vamos a añadirlo en este paso, en este ejercicio, y esto le añadirá otro nivel de título a la página web que estamos construyendo. Este elemento le dice al browser, acerca de la estructura de tu website, ¿cierto? De tu página web. El elemento H1 es usualmente utilizado para títulos principales, mientras que el elemento H2 es generalmente usado para subtítulos. O sea, el H1 es nuestro título principal, H2 son nuestros subtítulos y sin embargo existen otros elementos, otros niveles de títulos como el H3, H4, H5, H6. Estos indican otros diferentes niveles más bajos de subtítulos, ¿cierto? Pero todos tienen subtítulos. Nuestro principal título es el H1. El título más pequeño o el subtítulo más pequeño es el H6. Acá nos están pidiendo en este ejercicio que añadir una etiqueta H2 que diga Cat Photo App para crear un elemento HTML, un segundo elemento HTML debajo de nuestro elemento H1 que dice Hello World. Entonces tenemos un elemento HTML que es nuestro título. Nos están pidiendo que añadamos un subtítulo, otro elemento que es el H2. H2, abrimos nuestra etiqueta y luego escribimos lo que nos están pidiendo que escribamos, Cat Photo App, y cerramos nuestra etiqueta H2, ¿cierto? Tan pronto la cerramos, nos damos cuenta cómo se ve en el browser. Este es el título, mira, mucho más grande, y este es nuestro subtítulo. Cat Photo App, una aplicación para fotos de gatos, que es lo que vamos a hacer en este proyecto. Ok. Tenemos nuestros botones y antes de enviar no de enviarlo, pero de hacer la prueba para saber si tenemos bien nuestro ejercicio, vamos a revisar nuestra lista. Dice que debes haber creado un elemento H2. Aquí está. Tu elemento H2 debe tener una etiqueta de cerrar. Aquí está nuestra etiqueta de cerrar. Tu elemento H2 debe tener el texto Cat Photo App. Aquí está nuestro texto Cat Photo App, perfecto, y lo está mostrando en el browser. Y luego dice que nuestro elemento H1 debe tener el texto Hello World. Y tenemos nuestro H1 con Hello World. Esto quiere decir que todo está completo. Vamos a probar nuestro código y lo pasamos con colores voladores. Pass with flying colors. Oh my God.
Monkey dance, monkey dance. Yeah, monkey dance, come on. So, básico HTML y HTML5 completado el 7% de nuestro HTML. Perfecto. Acuérdate, por favor, de enviarlo. Cada vez que termines un ejercicio, envíalo para estar seguros que el programa completa en tu programa ese ejercicio, ¿ok? Vamos a... Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, por favor, colócalo en el chat y durante el descanso, durante los descansos estaré revisándolos y luego respondiendo a tus dudas o a lo que tengas en mente. Ok, tenemos nuestro tercer ejercicio. Basic HTML and HTML5 in form with the paragraph element. P elements are the preferred element for paragraph text on websites. It is short for paragraph. You can create a paragraph element like this. Se abre, I am a P tag y se cierra, right? Ya estamos familiarizándonos un poco con qué es un elemento de HTML, ¿cierto? Cómo se abre, cómo se cierra. Estamos creando elementos utilizando etiquetas. Create a P element below your H2 element and give it the text hello paragraph. Note, as a convention, all HTML tags are written in lowercase. For example, this, that, and this, right? Entonces está diciendo que se escribe de esta forma. Bueno, cuando lo traduzcamos hablamos de eso. Then, en esta parte donde está la lista dice que your code should have a valid P element. Your P element should have the text hello paragraph. And your P element should have a closing tag. Ok, les traduzcamos esto. Entonces, de nuevo, básico HTML y HTML5, lo que estamos estudiando, informa con el elemento párrafo. P, el elemento P, son los elementos preferidos para crear párrafos de texto en websites. El elemento P o la P es corto por paragraph. En este caso, la coincidencia de que P es también la primera palabra de párrafo, pero acuérdate que paragraph es párrafo y por eso utilizan P. ¿Sí? Es como cuando utilizan H aquí, es porque la palabra, la etiqueta es heading, ¿cierto? Heading son títulos. En este caso, pues hay una coincidencia de párrafo y paragraph. Tú puedes crear un párrafo, un elemento párrafo como este. Tú puedes crear un elemento párrafo como este. Aquí ellos crean un elemento párrafo donde abren la etiqueta, luego escriben dentro de la etiqueta el texto y dentro del texto en este momento dice yo soy una etiqueta P. I am a P tag. Yo soy una elementa P. Una etiqueta P. Luego aquí cierran el elemento, ¿cierto? Con la etiqueta de cerrar. Now, aquí nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Crea un elemento P debajo de tu elemento H2 y dale el texto o escribe hola párrafo. Nota, como convención, una convención en la forma de escribir HTML es que todas las etiquetas HTML son escritas en minúscula. Por ejemplo, como te puedes dar cuenta, la P está minúscula cuando cerramos aquí, y no de esta forma. Esta forma no es válida. O sea, algunos
editors yo la verdad no sé si lo rechazan, pero la forma, la convención de escribirlo, la forma correcta de escribir HTML es todo en minúsculo, ¿ok? Y luego nos dicen que revisemos el código con esto, pero entonces antes de eso vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Nos dicen que nos toca crear un elemento P debajo de nuestro subtítulo, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Vamos a abrir un elemento P y luego le vamos a dar el título hola, hello paragraph, right? Hello paragraph. Y luego, ¿qué hacemos? Cerramos nuestro elemento P. Exacto. Bien hecho, muchachos. Bien hecho. Espero que estés haciendo esto al mismo tiempo. Y si no lo estás haciendo al mismo tiempo, lógicamente, pues en este momento estamos en vivo, pero luego, si ves el video, hazlo al mismo tiempo. De esa forma, no solamente estás trabajando en la traducción y aprendiendo estos conceptos, pero estás manos a la obra. Ponlo en práctica inmediatamente. Así se aprende mucho más fácil y rápido. Como te puedes dar cuenta, después de haber creado nuestro elemento párrafo, aquí en nuestro browser aparece el elemento párrafo. Exacto. Entonces lo tenemos ahí. Y vamos a chequear aquí nuestros pasos para estar seguro antes de probar el ejercicio si está bien. Dice que tu código debe tener un elemento P válido. Esto es válido y esto es válido. Perfecto. Dice que tu elemento P debe tener el texto hello paragraph. Hola párrafo. Aquí está. Hola párrafo. Hello paragraph. Y dice, por último, que nuestro elemento P debe tener una etiqueta de cerrar. Perfecto. Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Perfecto. Y entonces aquí está nuestra etiqueta de cerrar, aquí está nuestra etiqueta de abrir, este es nuestro elemento párrafo, todo perfecto. Listos para run the test. You are out of sight. Perfecto, es como si estuviéramos fuera de vista de lo bien que fue ahí ese ejercicio. Estas palabras, estas frases que ellos utilizan son frases muy como de ánimo, ¿cierto? Aquí en el lenguaje inglés. You're out of sight. That's nice. So, listo. Acuérdate de enviarlo para que se complete en tu currículum y aparte de eso te mandan directamente a la siguiente prueba. Perfecto. Vamos a ver qué. Perfecto. Nuestra siguiente prueba, básico HTML y HTML5. Fill in the blank with placeholder text. Web developers traditionally use lorem ipsum text as placeholder text. The lorem ipsum text is randomly scrapped from a famous passage by Cicero of ancient Rome. Lorem ipsum text has been used as placeholder text by typesetters since the 16th century, and this tradition continues on the web. Well, 5 centuries is long enough. Since we're building a cat photo app, let's use something called Kitty Ipsum text. Replace the text inside your P element with the first few words of this Kitty Ipsum text. Y este es el Ipsum text que nos dan. Ya vamos a ver qué es el Ipsum text. Y luego al final nos dicen que your P element should contain the first few words of the provided Kitty Ipsum text. Perfecto. Traduzcamos esto. Básico HTML y HTML5. Llena el espacio en blanco con texto de relleno. Se puede decir como placeholder text, Vamos a llenar espacios donde van párrafos con un texto especial que utilizan los desarrolladores de web. Y aquí nos van a explicar. Los desarrolladores de web tradicionalmente utilizan lorem ipsum text, texto lorem ipsum. Me imagino que tú lo has visto en muchas partes donde uno no tiene idea de lo que dice.
Eso es lorem ipsum. Es simplemente para llenar los espacios, especialmente se ven como en templates, en que otras personas van a poder utilizar y ya te vamos a dar cuenta de esto. El texto lorem ipsum es como arrastrado o cogido, es como cogido al azar de de una parte de un pasaje de un famoso texto de Cícero de la Roma antigua. Entonces esto es simplemente un pasaje, bueno que esto es latín, ¿cierto? Y, se coge simplemente una parte del texto para llenar un espacio. Lorem ipsum, el texto lorem ipsum ha sido utilizado como placeholder. Placeholder es como para guardar el espacio, ese espacio con algo, ¿cierto? Mientras colocas lo que va a ir en ese espacio. Digamos que si tú tienes un artículo que va a ir ahí, pero en ese momento no lo has escrito o estás esperando a que alguien lo escriba, pero necesitas diseñar la página, sabes que ahí va a ir un artículo. Entonces, para visualmente poder ver cómo todo se ve, colocas este tipo de texto ahí mientras tanto para reemplazar lo que va a ir luego en el web page. Por eso se llama placeholder, es como que conserva ese puesto, ¿sí? Conserva ese espacio que después vamos a utilizar con el texto que, que va a reemplazarlo. Dice que el texto lorem ipsum siempre ha sido utilizado como placeholder text por tipógrafos, typesetters, desde el siglo XVI. Y esta tradición continúa en el web. Continuamos utilizando esta tradición para llenar espacios que necesitamos llenar mientras estamos diseñando nuestras páginas. Bien, 5 siglos es suficiente, right? Ahí dice que since, desde que nosotros, o sea, como estamos construyendo una aplicación de fotos de gatos, usemos algo llamado Kitty Ipsum Text, ¿cierto? Un gato, en inglés, un gato pequeño es kitty. Entonces, están diciendo que vamos a utilizar texto ipsum de gatos. Vamos a ver. Aquí está nuestra prueba. Reemplaza el texto dentro de tu elemento, reemplaza el texto dentro de tu elemento párrafo con las primeras palabras de este texto ipsum para gatos, right? Vamos a reemplazar nuestro hello paragraph con las primeras palabras de este párrafo, de este Kitty Ipsum Text. No necesitamos ponerlo todos y puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes simplemente copy and paste unas palabras de aquí y luego pasarlas acá, o puedes escribirlas. Yo prefiero escribir, vamos a escribir y vamos a colocar. Entonces aquí tenemos nuestro párrafo, ¿sí ves? Sin ningún texto. Vamos a colocar contenido. Y como te puedes dar cuenta, tan pronto voy a volver a poner esto, y te das cuenta que aquí Hello Paragraph muestra, tan pronto quito el Hello Paragraph, desaparece del browser, porque estos elementos, estas etiquetas solas, no muestran nada. Solamente va a mostrar lo que está en el centro, lo que están conteniendo. La prueba nos dice que reemplacemos ese texto por some ipsum text, right? So let's do that. There we go. Boom. Shed everywhere, right? Shed everywhere. Sweet. Eso es suficiente. A medida que vamos escribiendo, te puedes dar cuenta que inmediatamente aparece nuestro browser. Perfecto, antes de probar nuestro ejercicio vamos a confirmar que tenemos lo que nos están pidiendo. Leyendo aquí abajo, dice que tu elemento párrafo
debe contener las primeras, unas de las primeras palabras del texto ipsum Kitty que nos han dado, provided. Perfecto. Yo creo que estamos listos. Listos, Big Monkeys. Vamos a probar. Nice one. Buenísimo. Nice one. Buenísimo. Monkey dance. Big monkey dance. That's a big monkey dance. Nice one. Good stuff. All right. Continuemos. Oh, pero no lo enviamos, ¿sí ves? ¿Sí ves lo que pasó? Run the test. Ok. Nos dicen que está bien, pero no, yo cerré sin enviarlo. Entonces nos manda de nuevo esto es solamente para probar que lo que hicimos está bien. Aquí nos validan, dicen, no, está bien, la puede enviar. Eso es lo que hacemos. Y ahora sí, submit, envía y ve a la siguiente prueba. Submit and go to the next challenge. Puedes utilizar Control Enter en tu teclado como un shortcut o simplemente clic y envíalo. Perfecto, estamos listos para nuestra siguiente prueba. Basic HTML and HTML5 uncomment HTML. Commenting is a way that you can leave comments for other developers with your code without affecting the resulting output that is displayed to the end user. Commenting is also a convenient way to make code inactive without having to delete it entirely. Comments in HTML start with esta etiqueta and end with this. Aquí nos están diciendo lo que tenemos que hacer. We have to uncomment your H1, H2, and P elements. We have to uncomment. Interesante porque en este momento, vamos a ver una cosa aquí. Simplemente vamos a resetear el código. Okay. What happened? Vamos a do that. Sí, there you go. Listo. Entonces, nos están pidiendo que uncomment your H1 and H2. Aquí nos dicen que lo que tenemos que poner atención que se haya hecho para que todo se valide correctamente, nuestro código se valide correctamente. Nos dicen que your H1 element should be visible on the page by uncommenting it. Your H2 element should be visible on the page by uncommenting it. Your P element should be visible on the page by uncommenting it. And no trailing comment tags should be visible on the page. Ejemplo, this. Great. Alright, traduzcamos esto. HTML y HTML5 básico. Vamos a quitar el comentario HTML. Uncomment. Vamos a quitar el comentario. En este momento, si te fijas, no aparece nada en nuestro browser. Nuestra página está blank, está limpia. Y aquí puedes ver que hay código. Pero ¿por qué no se ve ver nada si aquí hay código? Ya vamos a ver por qué. Acá nos dicen que comentarios es una forma de dejar, comentar el código es una forma de dejar comentarios para otros desarrolladores dentro de tu propio código sin afectar el resultado que ves en el browser, ¿cierto? Sin afectar lo que se le muestra al usuario. O sea que podemos en nuestro código dejar comentarios utilizando la etiqueta, el elemento comment, para comentar, no el elemento comment, pero para comentar, y sin necesidad de afectar lo que el usuario está viendo. Aquí dice también que utilizar los comentarios es también muy conveniente o es conveniente para hacer que cierta parte del código quede inactivo sin necesidad de borrarlo en su
enteramente, o sea, no hay necesidad de borrar el código. Si hay partes del código que no quieres que se muestre en el browser, simplemente lo comentas y no se va a mostrar. Dice que comentarios en HTML comienzan con esta forma, esta etiqueta, es un menor que signo de interrogación y dos hash marks. Y se termina con dos hash y mayor que. Aquí el ejercicio que nos piden que hagamos en este momento es uncomment, right? Uncomment your h1, h2 and p elements. En este momento, acuérdate que habíamos dicho, ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no hay nada aquí en la pantalla? Pues precisamente porque mira, aquí está el símbolo para abrir el comentario y aquí está el símbolo para cerrarlo. Entonces imagínate cuál es la forma de solucionar esto. Si queremos quitar el comentario del H1, H2 y el párrafo, perfecto, lo único que tenemos que hacer es eliminar estos tags, estas etiquetas de comentario. Inmediatamente las eliminamos, mira lo que pasa. Nuestro título aparece, nuestro subtítulo aparece y nuestro key ipsum párrafo aparece. ¿Sí? Imagínate que tienes más código. Digamos que creaste otro código, simplemente voy a copiar esta parte aquí y la voy a pegar, ¿cierto? En esta otra línea. Inmediatamente aparece acá, como te puedes dar cuenta, aparece otro párrafo, que fue lo que acabé de hacer, fue simplemente copiar y pegar aquí. Pero imagínate que yo no quiero que este segundo párrafo se vea. Entonces voy a utilizar un comentario y mira lo que pasa. Tan pronto abro mi etiqueta comentario, desaparece el segundo párrafo, sin ni siquiera haberla cerrado. De todas maneras es una buena, o sea, hay que cerrarla porque cualquier cosa que escribas de ahí hacia abajo no se va a ver. O sea que si solamente quiero esconder este párrafo y quiero que el resto de mi código se siga viendo, si sigo escribiendo código de ahí para abajo, entonces, mira, por ejemplo, voy a colocar otro código aquí. Aparece, pero este que comenté no aparece. ¿Sí ves? Pero aparece el nuevo que acabo de hacer. Es solamente para que te des cuenta cómo funcionan los comentarios y cómo puedes, lo que decían en la información, cómo podemos simplemente no mostrar código en el browser, simplemente sin necesidad de borrarlo, lo comentamos. You're commenting it out. Well, you comment it. Yeah. Vamos a borrar esta parte, que esta no es parte de lo que nos pidieron, simplemente nos habían pedido que quitáramos el comentario y aquí tenemos lo que, vamos a revisar lo que tenemos que hacer exactamente para que no lo validen. Dice que tu elemento H1 debes ser visible en la página después de, quitar el comentario. Aquí está nuestro H1, nuestro título. Dice que tu elemento H2 debe ser visible en la página. Cuando se quite el comentario, aquí está nuestro subtítulo, nuestro H2, ¿cierto? Disculpen. Dice que tu elemento párrafo debe ser visible en la página. Perfecto, aquí está nuestro elemento párrafo, es visible. Y dice que no trailing comment, y dice que no etiquetas de cerrar o ninguna etiqueta debería estarse viendo en el browser. No debería ser visible en la página. Acuérdate que tan pronto esto estaba así, ¿cierto? Digamos que voy a comentar este párrafo, voy a comentar esto de nuevo. Vamos a comentar esto. Listo. Se comentó. Esa es la forma como estaba al principio del ejercicio, ¿cierto? Acuérdate que tan pronto nosotros quitamos la etiqueta de abrir
todo apareció, ¿cierto? Todo apareció. Pero mira lo que pasa aquí. La etiqueta de cerrar es visible en el browser. Y esto es exactamente lo que nos están diciendo acá. No trailing comment tags should be visible on the page. Por ejemplo, right? Entonces, para hacer eso, simplemente, lógicamente, tenemos que borrarlo porque esa fue la etiqueta que cerraba el comentario. Detalles como esos son importantes y por eso es importante chequear esta información para asegurarnos que cada vez que nosotros run the test salga bien. Entonces, validado, está bien, gotta go fast, dice hay que ir rápido, gotta go fast. Y vamos a enviar nuestra prueba y pasar a nuestro siguiente ejercicio. 18% completo de esta primera parte. No, o sea, del HTML. Acuérdate que cada sección va a mostrarnos el CSS. Vamos a empezar 0% y vamos a ir completando cada sección, cada parte. Ok, enviémoslo. Big Monkey Dance. Yeah. Envíelo. Perfect. Let's do it. Vamos a chequear cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos 26 minutos de esta hora. Continuemos con Basic HTML and HTML5. Comment out HTML. Comment out HTML. Remember that in order to start a comment, you need to use this, and to end a comment, you need to use that. Here, you'll need to end the comment before your H2 element begins. Comment out your H1 element and your P element, but not your H2 element. Ok, aquí nos están probando a ver si entendemos qué es lo que estamos haciendo. Y luego, para poder comprobar que todo está bien, dicen que your H1 element should be commented out so that it is not visible on the page. Your H2 element should not be commented out so that it is visible on the page. Your P element should be commented out so that it is not visible on the page. Each of your comments should be closed with este tag, esa etiqueta, y you should not change the order of the H1, H2 or P in the code. Ok. Oh my God, se está poniendo un poco más interesante. Qué bien. Pues, hagámoslo. Tenemos básico HTML y HTML5. Dicen que comentemos nuestro HTML. Comment out es simplemente comentarlo afuera, o sea, que no se vea. Comment out. Dice que recuerda que para comenzar un comentario necesitas utilizar esta etiqueta, ¿cierto? Y para cerrarla o para finalizar el comentario necesitas utilizar esta etiqueta. Esta para cerrar, esta para abrir. En este caso, en este ejercicio, aquí necesitas que el comentario termine antes de que el elemento 2 comience. Here you'll need to end the comment before your H2 element begins. Entonces aquí hay un elemento, lo único que ellos quieren que se vea es el elemento 2. ¿Sí ves? Aquí dice que comentemos, o sea, que no se vea nuestra etiqueta 1, nuestro elemento H1 y el elemento párrafo, pero no el elemento H2. En este momento, como te puedes dar cuenta, no se ve nada. ¿Por qué? Porque el comentario empieza aquí y termina aquí. Y en el ejercicio nos están diciendo que si quieren comentar out, o sea, que no se vea el título 1, H1, entonces aquí ya se abrió
Vamos a cerrarlo. Oh, sorry. Vamos a cerrarlo aquí. Perfecto. Entonces, el título no se ve, pues se ve el resto. Dicen que necesitamos, dicen here, aquí usted necesita finalizar el comentario antes de que el elemento H2 comience. Eso fue lo que hicimos. Right? Y luego dice que comentar el elemento 1 y el elemento P, pero el elemento 2. Exacto. Entonces aquí tenemos eso, aquí tenemos este fin para nuestro párrafo que lo vamos a utilizar y aquí lo que vamos a hacer es comentar después de nuestro subtítulo, vamos a comentar nuestro párrafo. Exacto. Y eso es lo que nos están pidiendo. Lo único que ellos quieren que se vea es el subtítulo. Vamos a revisar que todo esté como ellos quieren. Dice que nuestro elemento H1 debería estar comentado, o sea, no verse, y que no está visible en la página. Exactamente, Hello World no se ve en la página. Dice que tu elemento H2 o nuestro subtítulo no debe estar comentado y que debe estar visible en la página. Aquí tenemos nuestro H2, no está comentado y se ve en la página. Luego nos dicen que nuestro elemento párrafo debe estar comentado y que no debe estar visible en la página. Aquí está comentado y no se ve. Dice que cada uno de nuestros comentarios debe terminar con la etiqueta para cerrar. Miremos, aquí nuestro título abre y cierra. Aquí nuestro párrafo también abre y cierra, ¿cierto? Ahí están. Y nos dicen que para hacer esto no debes cambiar el orden de los elementos. No se puede cambiar el orden del H1, H2 o el párrafo en el código. Y no cambiamos ningún orden. Continuamos teniendo el mismo orden que teníamos, pero simplemente utilizamos nuestros comentarios para hacer el ejercicio que nos están pidiendo. Creo que estamos listos para enviarlo. Cumplimos con todos los requisitos. Y feel that need for speed. There you go. Lo tenemos. Perfecto. Espero que estés entendiendo lo que estamos haciendo. Espero que te estés divirtiendo, así como yo me estoy divirtiendo. De verdad es súper divertido esto. Y what else? Big Monkey Dance. Big Monkey Dance. Good stuff. Vamos a enviarlo y vamos a regresar al siguiente ejercicio. Basic HTML and HTML5. Delete HTML elements. Our phone doesn't have much vertical space. Acuérdate que estamos construyendo una aplicación para fotos de gatos. Y aparentemente la estamos diseñando para un teléfono, para que se vea en el teléfono. Our phone doesn't have much vertical space. Let's remove the unnecessary elements so we can start building our cat photo app. Delete your H1 element so we can simplify our view. Your H1 element should be deleted. Your H2 element should be on the page. Your P element should be on the page. Ok. Vamos a traducirlo y dice que básico HTML y HTML5. Vamos a borrar los elementos HTML. Vamos a borrar algunos elementos HTML. Dice delete borra elementos HTML. Eso es lo que vamos a practicar. Nuestro teléfono no tiene mucho espacio vertical, ¿cierto? No tiene mucho espacio vertical. Entonces ellos dicen que vamos a remover elementos que no son necesarios para así poder comenzar a construir nuestra aplicación para fotos de gatos. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es borrar, delete. Borra tu elemento H1
Así podemos simplificar la vista. Sí, podemos simplificar la vista de la aplicación. ¿Sí? Entonces, como estamos desarrollando esto para teléfono, digamos que esta es nuestra aplicación para un teléfono, dicen que no tenemos mucho espacio acá, entonces dicen que borremos este título, este H1, ¿right? ¿Cómo crees que se puede borrar ese título? Simplemente, lógicamente, que quitando el H1, ¿cierto? Yeah, bórralo. Y mira, inmediatamente tenemos más espacio y hicimos lo que nos pidieron. Vamos a revisar de nuevo aquí en las indicaciones. Dice que tu elemento H1 debe ser borrado. No hay elemento H1 en nuestro código, desapareció porque lo borramos. Dice que tu elemento H2 debe estar en la página. Aquí está nuestro subtítulo, ¿te acuerdas? Nuestro H2 element está ahí. Y dice que nuestro elemento P debe estar en la página. Aquí está nuestro elemento P, nuestro párrafo. Perfecto. Estamos listos para run the test. Y boom, again. Come on, big monkey dance. Let's go. Y si ves, siempre trato de como de cerrar esta ventana, pero me acuerdo que hay que enviarlo, submit, enviarlo y pasar al siguiente ejercicio. Básico HTML y Basic HTML and HTML5. Nuestro siguiente ejercicio. Introduction to HTML5 elements. HTML5 introduces more descriptive HTML tags. These include main, header, footer, nav, video, article, section, and others. These tags give a descriptive structure to your HTML. Make your HTML easier to read and help with search engine optimization or SEO and accessibility. The main HTML5 tag helps search engines and other developers find the main content of your page. Example usage, a main element with two child elements nested inside it. Aquí nos dicen que el ejemplo que están utilizando utiliza el elemento main, significa principal, con dos elementos dentro de él que se convierten como en sus hijos. Entonces este elemento main es como el padre y este elemento o la madre y este elemento son los hijos, un título y un párrafo. Note, many of the new HTML5 tags and their benefits are covered in the Apply Accessibility section. Ok. Aquí está lo que nos toca hacer. Dice que create a second P element after the existing P element with the following Kitty Ipsum text. Vamos a utilizar eso. Y luego dice que then create a main element and nest the two P elements inside the main element. Okay. Luego nos dicen que you should have two P elements with Kitty Ipsum text. Each of your P elements should have a closing tag. Your P element should contain the first few words of the provided additional Kitty Ipsum text. Your code should have one main element. The main element should have two paragraph elements as children. The opening main tag should come before the first paragraph tag, and the closing main tag should come after the second closing paragraph tag. Perfecto. Vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Vamos a traducir lo que dice acá y desarrollar el ejercicio. Porque eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Traducir y realizar el ejercicio. Ok. Oh, sorry, what happened there? Listo, entonces,
Basic HTML, HTML y HTML5 básico. Introducción a los elementos HTML5, que acuérdate que es la última versión de HTML. Acuérdate que hablamos del W3 Consortium, que se encarga de crear como las normas para HTML. Ellos, la última versión es HTML5. Dice que HTML5 introduce etiquetas HTML más descriptivas. Estas incluyen la etiqueta main, la etiqueta principal, la etiqueta header, que es la etiqueta cabecera, la etiqueta footer, que es el pie de página, la etiqueta nav, que es navegación, es todo donde van los menús y todo esto, la etiqueta video, la etiqueta article o artículo, la etiqueta section, que es la etiqueta sección, y otras. Estas etiquetas dan una estructura descriptiva a tu código HTML. Hace que tu código HTML sea fácil de leer y ayuda con Search Engine Optimization, que es optimización para los motores de búsqueda, para los browsers, right? Y ayuda también para accesibilidad. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que vamos a hacer todo más inclusivo? Estas HTML5 etiquetas ayudan a eso, ayudan a que las máquinas de búsqueda entiendan mejor la semántica, lo que significa cada elemento en la página, y aparte de eso ofrece más accesibilidad para personas con discapacidades y todo. La etiqueta HTML5 principal, main, esta etiqueta main, que significa principal, ayuda a las páginas, a los motores de búsqueda y a otros desarrolladores a encontrar la parte principal de tu contenido en la página que creaste, ¿cierto? Entonces, eso es lo que esta etiqueta main hace. Significa que esa es la parte principal de tu contenido en la página. Lo que esté dentro de esa etiqueta, ¿cierto? ¿Te acuerdas que aquí en este ejemplo, por ejemplo, utilizan la etiqueta principal, main, como la etiqueta madre o padre, y luego tiene dos hijos, se llaman children, children elements, que son como los niños de estos papás, de esta etiqueta papá. Tienen un título por dentro y tienen un párrafo por dentro. Nota. Many. Muchos de las etiquetas HTML5 y sus beneficios serán cubiertas en la sección de accesibilidad aplicada, que lo vamos a ver en esta misma certificación. Vamos a ver esta información. Aquí está nuestra asignación. Lo que debemos hacer es crear un segundo elemento párrafo después del que existe. Aquí ves, tenemos un elemento párrafo. Nos están pidiendo que creemos otro elemento párrafo con este contenido, con este key ipsum text. Vamos a utilizar este diferente. Luego nos dicen que después crea un elemento main y nest, o sea, y coloca dentro de ese elemento main los dos elementos párrafo que tenemos. O sea que básicamente lo que nos están diciendo es que vamos a crear un elemento main y este párrafo y el que vamos a crear van a estar dentro de ese elemento. Pero vamos a ir en orden. Primero dicen que creemos un segundo elemento párrafo. Vamos a comenzar aquí. Vamos a abrir nuestra etiqueta y vamos a cerrarla de una vez. Así ya nuestro elemento queda creado. En el centro, o sea, en el contenido, vamos a coger este texto que nos dicen aquí, que vamos a utilizar. Vamos a cogerlo todo, vamos a copiarlo
y vamos a pegarlo. Entonces ya tenemos dos elementos. Vamos a dejar un espacio ahí como para que se vea mejor. Tenemos dos párrafos. Eso fue uno de los pasos que nos dijeron. Y en el segundo paso dicen que ahora nos toca crear un elemento main que sea el padre de estos dos párrafos, ¿cierto? Estos dos van a estar dentro de ese elemento. Vamos a hacerlo. Vamos a dar un espacio y vamos a abrir nuestro elemento main ahí. Y luego vamos a cerrar nuestro elemento main al final. Main, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver si esto se puede en esta bit. Tab, yes. It's okay. Démoslo así. Listo. Tenemos nuestro elemento main, tenemos dos párrafos y tenemos nuestro closing tag here. Vamos a ver qué nos dicen en esta parte. Vamos a confirmar que tengamos todo lo que necesitamos para en el momento de validar pasar la prueba. Dice que en este momento debemos tener dos elementos párrafo con Kitty Ipsum Text. Tenemos este que acabamos de añadir y el que estaba antes. Dice que cada uno de nuestros elementos párrafo debe tener una etiqueta de cierre. Este tiene su etiqueta de cierre, este tiene su etiqueta de cierre. Nos están diciendo también que nuestros elementos párrafo deben contener las primeras palabras del texto que nos dieron. Aquí tenemos, lo pusimos todo, pero no importa tener unas o todo, en este caso no importa. Dice que tu código debe tener un elemento main. Bueno, aquí tenemos nuestro elemento main, ¿cierto? Aquí está. Abre y cierra. Dice que la etiqueta del elemento main debe estar antes de la primera etiqueta del párrafo. Y aquí está antes. Y dice que la etiqueta para cerrar de nuestro elemento main debería estar después, should come after, debería estar después del segundo párrafo cuando cierra. Aquí cierra el segundo párrafo y aquí está nuestra etiqueta de cerrar main. ¿Ya? Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Enviemos este ejercicio y bailemos. ¿Listos? Let's do it. Run test. And hyper combo finish. Perfect. Qué bien. Entonces lo tenemos. Vamos a enviarlo y... Big monkey dance, big monkey dance. Vamos a enviarlo y creo que estamos cerca de terminar nuestra segunda hora. 4 minutos. Sí, yo creo que vamos a parar aquí en este momento para no dejar este ejercicio que viene en la mitad. Espero que hasta este momento estés contento y te esté gustando lo que estamos haciendo. A mí me parece súper divertido aprender y trabajar con este tipo de currículum. Entonces, acuérdate, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, por favor, deja un mensaje que lo estaré leyendo lo estaré leyendo durante el descanso, ¿ok? Vamos a... confío que este conocimiento y estas explicaciones sean claras. Si de alguna forma crees que es como mucha información, relájate y simplemente sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones que estamos haciendo y vas a darte cuenta que a medida de que pasan los días te vas a ir familiarizando con los términos, incluso va a ser mucho más fácil entender en inglés lo que dice.
porque ya vas a empezar a relacionar palabras y frases y a la final todo comienza básicamente como a repetirse en una forma de donde empiezas a entender naturalmente lo que está pasando y lo que te están pidiendo que hagas. Estamos aquí para ayudarnos y vamos a continuar en la tercera hora